Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a recibir, para nosotros un honor y un privilegio conversar con Darwin Caraballo, quien es director ejecutivo de Educa. Muchos temas interesantes que hablar con relación a la educación en la República Dominicana y vamos a conversar con Darwin, sobre todo por este llamado a paro que ha vuelto a hacer la ADP para ver la opinión de Educa con relación a esto y sobre el falsificador que ha aparecido. Buenos días, Darwin. Hola, buenos días para ustedes y toda la audiencia. Darwin, un honor y un privilegio tenerte. Darwin, hemos visto, ustedes como Educa, especialistas, viven estudiando el modelo educativo dominicano, conocen los actores, han visto distintos gobiernos, distintas visiones, pero cuando uno ve la ADP en plena crisis, Darwin, en un mundo convulsionado, el país y la economía destrozada, son uno de los sectores más beneficiados los maestros salarialmente hablando. Decir que van a un paro si no se le aumenta un 25% y el ministerio le ofrece un 7% y Hidalgo dice que no. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, claramente esa posición de la ADP es desacertada y nuestro presidente, el ingeniero Samuel Conde, la ha calificado como de insensatez. En virtud de que, como tú bien señalas, el mundo está hoy en una situación muy frágil, con una situación europea al borde de una tercera guerra mundial, con una recuperación económica que apenas comienza a visorarse, producto también de la salida de la pandemia que no ha terminado. Recordemos que en China, donde todo esto comenzó, en este momento hay 35 millones de personas confinadas. De modo que pedir un incremento salarial del 25% y amenazar, si esto no se cumple, con irse a la huelga, cuando ahora dentro de poquitos días estaremos celebrando el 8º año del Pacto para la Reforma Educativa y el único compromiso que se le dio el carácter de irrenunciable fue justamente el que la ADP se comprometía a no perder ningún día de clases. De modo que es una situación preocupante y creemos que esto termina dejando muy solo al sindicato mayoritario de maestros y que cada vez representa menos a los propios educadores. Así es, Darwin, un placer, Víctor Villanueva. Siempre un placer saludarte y nuestros quehaceres también desde AINEP. Darwin, lo que me llama la atención es el hecho de la ausencia en las aulas del sector público. Nosotros tuvimos un sector público que a inicio de pandemia fue el primero en paralizar, fue el último en iniciar y en retomar el calendario académico tras Navidades, pues entonces también es el último en reingresar precisamente por tendencias internas del sindicato de profesores. ¿Cómo medir esta huella que genera en daño a nuestros niños y niñas, que al final y al cabo son los que no tienen cómo acceder y hacer valer sus planteamientos, su postura, su defensa de sus derechos? Totalmente de acuerdo y agrego un dato más. Cuando la ADP toma este tipo de decisiones de interrumpir las jornadas educativas, siempre el que termina perjudicando más es el que menos tiene, porque esto no alcanza a los colegios privados, de modo tal de que hay una enorme cantidad de centros educativos que están insertos mayoritariamente en zonas de bajos recursos, que son las que se ven perjudicadas, ensanchando aún más las desigualdades que tiene de por sí ya la estructura social dominicana. Como tú bien señalas, el ADP, ante un cambio de autoridades internas que experimentó a fines del año anterior, retoma este nuevo año calendario, pero segunda mitad del año lectivo con un paro, de alguna forma indicando una medida de fuerza, demostrando la fuerza que tenía el sindicato. Se perdieron ahí prácticamente 3 semanas de trabajo que perjudicó otra vez más a los que menos tienen. Y ahora transitando apenas un mes y poco más Sí. desde que se tenían clases con cierta continuidad, se vuelve a plantear movilizaciones, incluso de llegada a la huelga, o de actividades como por ejemplo el pasado viernes, donde se interrumpen las clases.
Desgraciadamente, esta es una situación que la sociedad es la única que lo puede cambiar. Es la familia, el padre, la madre, reclamando en su centro educativo, trabajando de manera cercana a la escuela, como lo hizo durante la pandemia, y procurando que sus hijos no se vean afectados por esta decisión. ¿Qué Y implicaría aquí hay esto? que... Ajá, Sí, adelante. adelante. ¿Qué implicaría en un momento como este para el sistema educativo nacional que la Asociación Dominicana de Profesores acoja la motivación a llamado que hace el presidente de esa institución, Eduardo Hidalgo, y detengan la docencia apenas a 2 meses de concluido el año escolar? No, claramente es muy perjudicial para la suerte de los estudiantes. Y lo que quería decir es que no, esto no quiere, no debe interpretarse como que Educa o las organizaciones que trabajamos en este sector estemos contrarios a los derechos sindicales. Por supuesto que no. Lo que No, estamos contrarios es a que las medidas en el reclamo de los derechos sindicales estén afectando directamente a los estudiantes, que son, en definitiva, los que no pueden defenderse. wow. En pocos días más, el 20 de abril, justamente de aquí a un mes, estará iniciando una vez más la medida de las pruebas PISA. Esas pruebas que ustedes saben que cuando se dan los resultados, Sí, 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 sí. el país, desgraciadamente, está en la retaguardia. Bueno, si se pierden clases ahora, justamente a 30 días de iniciada esta medición, otra vez se va a tener ese resultado nefasto de mostrar que una cara de la República Dominicana que no es real, porque hay mucho trabajo, hay muchos docentes comprometidos, hay un gran compromiso de muchas familias que ven en la educación la única salida posible para sus hijos, pero que desgraciadamente esto lo tiñe todo y de alguna manera contamina al resto del sistema. Por eso es Darwin, que, Darwin, ¿ustedes han conocido esta denuncia que ha surgido del presidente del ADP en Higüey, que ha falsificado un título de otra maestra? ¿Cómo ustedes valoran esa situación? Y si no, llamaría esto a incluso hacer una revisión total de los directores, por lo menos de escuelas y de los miembros que encabezan la ADP. bueno, evidentemente estas situaciones son anecdóticas y lo que habla bien es del sistema que puede detectar justamente este tipo de acciones fraudulentas. Esto no es solamente particularidad de la República Dominicana, esto se ha visto en Europa. España ha tenido hasta hace poco tiempo gente muy importante afincada al gobierno con falsificaciones de títulos también. De modo que lo que habla en este caso es positivamente es de las autoridades que han sido capaces de detectar esta situación, una irregularidad, y bueno, tener entonces ya una acción correctiva. Pero eso no debiera, digamos, servirnos o utilizar para denostar al conjunto del ADP. Yo creo que esto hay que separarlo entre La, la, una la, acción aislada. así como estableces, y la preocupación mía surge porque el presidente del ADP defendió a esta persona. Porque No, si lo descubren y lo aíslan y lo suspenden y que la justicia, perfecto, pero hay un componente político que no podemos dejar de lado, que es precisamente lo que distorsiona la ejecución gremial de este cuerpo. O sea, este señor que ha sido encontrado es miembro del PLD, Hidalgo es del PLD, están en campaña con un candidato, un precandidato presidencial, entonces sale a defenderlo a pesar de la irregularidad que comete. claro, tal vez, Víctor, allí el detalle es que hay una presunción de inocencia y por lo tanto todas personas deben merecer, digamos, un juicio justo y mientras tanto no ocurra eso debe ser considerada inocente. Tal vez es por esa razón, y quiero pensar que esa es la razón a través de la cual el presidente del ADP es cauto en emitir una opinión o bien en defender previamente a su colega. Pero claramente una vez esto esté totalmente laudado y comprobada la irregularidad administrativa y por tanto la falsificación de esos documentos, todo el peso de la ley tiene que caer sobre esa persona y la ADP, haciendo honor a que es una entidad responsable, tiene que igualmente
remarcar esta situación y condenar el hecho de este colega. Darwin, Danira Caminero de este lado, un placer que nos Hola, acompañe. Dani, ¿cómo estás? En ese sentido, hablando del tema de la formación de los maestros y del aporte que hacen al sistema educativo nacional, vimos en días pasados los resultados del concurso de oposición docente. ¿Cómo lo valora Educa este proceso que siempre hemos visto que históricamente siempre tiene muchos conflictos de intereses y siempre tiene algunos temas? ¿Cómo valora Educa este proceso que recién culminó hace unas semanas? Mira, en el balance final ha sido muy positivo. El concurso comenzó con algunos problemas y ahí la virtud del gobierno, del ministro y del presidente, que tuvieron la valentía de reconocer que las cosas no venían bien, se hizo un paréntesis, se corrigieron errores que se habían cometido y se encauzó el proceso para que fuera transparente, profesional y competitivo. Se presentaron casi 80.000 candidatos para ocupar 19.000 puestos, 29.000 pasaron el umbral para ser elegidos y hoy están escogiendo ya cargo los mejores 19.000. Así que para nosotros es algo muy positivo de que se retome el ingreso a la carrera docente por la única vía que el estatuto docente, que la ley y que el pacto para la reforma educativa prevén, que es el concurso. De modo que es algo muy positivo. Como siempre, como tú dices, esto se tiñe de colores políticos, también se tiñe de intereses. Obviamente quien pierde un concurso o quien pasa el umbral pero no puede elegir, no está contento y muchas veces ese es el caldo de cultivo para salir y dar opiniones en contra de este concurso. Por eso nos corresponde a instituciones como Educa, maduras, con más de 30 años en el trabajo, estar cautas y estar velando porque todo esto funcione bien. De modo que esto lo vemos muy positivo porque además estos 19.000 docentes que ingresan al sistema no es que lo hacen de manera permanente. Ellos ingresan, pero tienen un año a prueba en un proceso que se le conoce como de inducción, en el cual deben ser evaluados al final de este primer periodo para justamente validar que lo que demostraron en el concurso efectivamente se cumpla dentro del aula. Bueno, Darwin. Un planteamiento ahí, Darwin. Para matizar la ejecución de lo que ha significado el 4%. Me llama la atención estos resultados en calidad, en currículo, que tanto se ha cambiado o adaptado el currículo a las nuevas tendencias del saber y a la productividad del país. Y segundo, Darwin, ¿cuál porcentaje, si se ha estimado, va a pago de salarios y régimen de incentivo a los docentes? Y sobre todo también a infraestructura, que ha sido como el gran norte que se ha tomado de decisión política de establecer. ¿Qué significa la infraestructura y el régimen salarial del sistema educativo del país? ¿Y qué tanto en verdad va a calidad y a contenido? Sí, eso, mira, primero es cierto que se ha invertido mucho dinero desde la aprobación del 4%. Si lo miramos de manera acumulada hasta el día de hoy, supera los 23.000 millones de dólares, es decir, es una cifra sideral para la República Dominicana y sitúa al país como aquel que más gasto público destina a la educación a nivel global. En la proporción del presupuesto público, la República Dominicana está en los primeros lugares a nivel del mundo. Increíble. Claramente esta inversión no se traduce en resultados todavía y ahí está el gran problema. Pero hay que ser cuidadoso en la manera en cómo miramos ese presupuesto, porque decirte que el 78% del presupuesto está destinado al pago de salarios de docentes y administrativos, no necesariamente quiere decir que esa sea una mal forma de administrar los recursos, porque la educación es básicamente talento humano. Y presupuestos donde le va muy bien en términos de las pruebas comparadas, como Finlandia, supera el 90% el gasto en personal. De modo que en eso hay que ser cuidadosos. Lo que sí debemos reflexionar es con lo que pasa dentro de las aulas. Es decir, la reforma educativa no se puede dar en la Máximo Gómez y la Santiago. La reforma educativa tiene que llegar a cada recinto escolar, tiene que entrar en el ADN de cada director y de cada maestro
para que las transformaciones en los aprendizajes se puedan ver allí. Y es allí donde se ha fallado. Es decir, la República Dominicana tiene extraordinarios planes, políticas, proyectos, iniciativas, pero no logran permear en el día a día del proceso educativo. Por eso que desde Educa hemos desarrollado y estamos ahora en conjunto con el Ministerio y la Presidencia de la República armando una experiencia de pequeña escala que alcanza 56 centros para trabajar desde allí con los directores y con los maestros en la forma de cómo hacer las cosas para que los estudiantes aprendan. Si esta experiencia demuestra resultados favorables, seguramente se extenderá a partir del año entrante. Pero ese es el gran desafío, cambiar los procesos internos en las aulas y en las escuelas y no tanto lo que pasa a nivel central. Todavía la estructura del sistema es demasiado pesada, es demasiado rígida, y allí es donde hay una enorme oportunidad de mejoras y de transformaciones para que los recursos se canalicen a donde tienen que ir y donde después son evaluados justamente en términos de rentabilidad de esa inversión que hace toda la sociedad dominicana. Darwin, Yo quiero hacer una preguntita a propósito de lo que usted planteaba, porque yo esta mañana, yo tengo una opinión muy particular y yo digo que el mayor cáncer que ha podido tener el sistema educativo de la República Dominicana es esa aprobación del 4%, porque como usted muy bien ha señalado, el 78% se va en pago, pero hay una inmensa cantidad que también se ha ido a el tema de la infraestructuras que en la mayoría de los casos, salvo honrosas excepciones, no tienen razón de ser, porque a veces hasta la hicieron en comunidades que no necesariamente necesitaban una escuela, dejando otras que sí necesitaban, ¿verdad?, en el abandono. Pero bueno, el tema es que yo creo que el sistema educativo, usted hablaba de la rigidez, pero hay un problema mayor, y es el problema de que uno tiene una currícula del 2019, uno tiene profesores que lamentablemente se formaron en el siglo XX y estudiantes que tienen expectativas del siglo XXI. Es decir, que el sistema educativo dominicano lamentablemente es disfuncional en relación a lo que oferta. En ese sentido, ¿qué usted entiende que como país nosotros podemos hacer y desde Educa, qué se propone? Mira, ese problema que tú bien señalas con esa divergencia entre lo que aprenden, dónde se formaron los docentes y las expectativas de los estudiantes hoy es un fenómeno global. No solamente le pasa a la República Dominicana. En Europa, en Estados Unidos, en el resto de América, se ve esta misma disfuncionalidad. Ahí no está la explicación de por qué le va mal a la educación dominicana. Esto es mucho más simple. Por supuesto que hay que corregir estos problemas más complejos que tú bien señalas, ¿no? Y ese es un problema de prospectiva hacia la reorganización del sistema educativo futuro, pero la explicación de por qué le va mal hoy a los estudiantes dominicanos en las pruebas internacionales, porque no le va mal en la vida. Cuidado que hay muchos dominicanos que luego de terminar su formación profesional logran insertarse de manera muy productiva en las empresas más exigentes a nivel global. Y no lo digo solo fuera de fronteras, sino también lo digo dentro de fronteras. Por ejemplo, en la zona franca del Parque Industrial Itabo, donde están probablemente las empresas internacionales de más alto nivel de tecnología, todo su plana gerencial hoy es dominicana. Es decir, son dominicanos que han demostrado las competencias para desplazar a gerentes de carácter internacional como era hasta hace poquito tiempo. Pero en las pruebas y a nivel promedio le va mal al país. Y esto tiene que ver con las relaciones y los procesos que ocurren dentro del aula, en cómo el director y el maestro trabaja en el día a día con el niño, cómo el sistema le pide que trabaje a esos docentes, cómo lo miden, y cómo de alguna manera se preocupa más por hacer un checklist de haber dictado todos los elementos curriculares, mucho más que en atender si el niño o la niña realmente aprendió. Por eso el currículo, como tú bien señalas, que es muy extenso en la República Dominicana, el triple de tamaño de lo que es en Finlandia, debe sufrir un ajuste, una poda, para que se gane en profundidad. Por eso muchas veces decimos que menos cantidad en educación representa mucha más
comprensión de los temas, porque le permite al educador trabajar más. Y por supuesto apoyar más a los maestros que tienen una fragilidad que heredan desde su propia formación. En la última evaluación de desempeño que el propio ministerio aplicó, solo el 3% de los educadores demostró nivel de excelencia. Siempre, todo sistema educativo tiene un techo de calidad que está determinado por cuánto saben, por cómo se desempeñan y por el profesionalismo de sus educadores. Darwin, Ahí está la clave. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un honor y un privilegio conversar contigo. Para mí, un abrazo. Bueno.